Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma muy grande, especial y poderosa. Estamos nuevamente transmitiendo para ser de bendición para ustedes, para todas estas palabras que el Señor nos da, el análisis de la Biblia para que usted sea súper bendecido. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos. Amén. Ok, estamos dando una serie preparado para los últimos tiempos. Vamos a ver la parte 5, que vamos a hablar de una parábola donde habla el Señor juicio hacia las personas. Vamos a aprender de esto y vamos a prestar atención. Yo sé que usted que está viendo este video es porque usted lo está viendo porque tiene hambre y sed de saber y entender la voluntad de Dios. Cuando tenemos hambre y sed de entender y saber la voluntad de Dios, todas las cosas, ya sea que nos jalen las orejas o nos aplaudan o nos digan está bien, las recibiremos. Así que vamos a leer Mateo 25, 31 al 40. exacto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ok, cuando leemos esto, para analizar el mensaje que nos está dando a través de esta parábola, vamos a sacar algunas palabras porque nos interesa mucho lo que tenemos que analizar. Y ahí la primera palabra que tenemos que analizar, que Dios está diciendo: apartaré a las ovejas de un lado, a mi derecha, y a los cabritos del lado izquierdo, y los separará. Estas palabras, o sea, lo que nos está diciendo aquí, que hay personas que vienen a la iglesia que son ovejas y hay unos que son cabritos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si somos inteligentes, si queremos agradar a Dios y somos sabios, tenemos que ahora ver si somos ovejas o qué es ser oveja y qué es ser cabrito. Entonces, vamos a analizar bien esta palabra. Entonces, ¿por qué? Porque es el motivo por el cual el Señor separa la oveja y el cabrito y dice: aquí se van a quedar a mi derecha y los otros se van a perder, es lo que tenemos que analizar. Por ejemplo, el motivo de esto, de la separación, cuando leemos esta parábola, es que a Dios le interesa cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo vivimos y cómo tratamos a nuestro prójimo. O sea, que usted, si es creyente, tú no puedes tomar eso y ponerlo a un lado. A Dios le interesa eso. A Dios se interesa o vamos a ser todos juzgados de cómo vivimos y de cómo tratamos a nuestro prójimo. Es algo muy importante para Dios. Entonces, ahora, ok, esto quiere decir que Dios le interesa mucho, nuestro prójimo le interesa mucho que nosotros seamos serviciales, seamos atentos con nuestro prójimo, con nuestra familia, con los hermanos de la fe. Tanto así que la salvación de una persona está en tela de juicio por esa misma razón. Por eso, de cómo tratamos a las personas. Porque ahí está diciendo:
Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estaba preso y me visitaste. Está hablando de hacer, de accionar. Ahora, vamos a analizar, porque él está diciendo, pondré a las ovejas aparte y a los cabritos aparte. Vamos a analizar, porque cuando él habla del mundo natural, nosotros lo tenemos que llevar al mundo espiritual. ¿Por qué Dios nos llama ovejas y dice que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas? ¿Y por qué le dice cabrito a las personas que a Él no le agradan? Entonces vamos a analizar estos dos animalitos para nosotros poder entender y saber qué es ser oveja. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia. Primero, la oveja es un ser indefenso. No tiene uñas para arañar, no muerde, no tiene cuernos para herir y no pelea. En cambio, el cabrito le gusta dañar, brincar, dar con los cuernos, es indomable muchas veces, muy desordenado, come lo que sea, come hasta de la basura. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de una oveja para ser oveja, cuando dice que la oveja es indefensa, es pacífica, no muerde, no causa peleas, nos está hablando muy claramente que la oveja es un ser indefenso que necesita un pastor. Esto nos lleva automáticamente y nos hace entender que una oveja tiene que estar sujeta a un pastor. Una oveja tiene que ser sumisa. ¿Por qué? Porque no sabe defenderse. Si una oveja, que es un animal que no sabe defenderse, nosotros, Dios nos llama oveja porque somos muy inocentes. El enemigo nos engaña, la persona nos engaña, cometemos muchos errores, tantas cosas que suceden. Entonces, para evitar eso, para ser oveja, quiere decir que tú tienes que tener un pastor, tú tienes que tener un líder, tú tienes que tener una persona que te asesore en situaciones difíciles, confusas de la vida, en muchas cosas que a veces pasamos. Tú tienes que entender que necesitas un pastor porque eres un ser indefenso. En cambio, el cabrito, que dice yo separaré el cabrito, es porque el cabrito es rebelde, no se sujeta, no sigue las normas de Dios. Y si no sigue las normas de Dios, mucho menos se va a sujetar a una persona. Y mucho menos, no solamente se va a sujetar a una persona, mucho menos va a practicar lo que dice la Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que la oveja debe ser sumisa, debe ser una persona dócil, sujeta, debe permitir que la cuiden, que la orienten. Porque si no, en esa debilidad, como nosotros decimos, el lobo se la va a comer. Entonces, en cambio, el cabrito causa daño, no es una persona dócil, no es una persona sujeta. Quiere decir que si tú estás en una iglesia y no te sujetas, no eres sumiso, sacas tus propias conclusiones, quiere decir entonces que estás en el listado de la parte de los que están en la izquierda, que tenemos que tener cuidado. Por eso Jesús dijo estas palabras, que él lo practicaba, decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, y así dice, hallaremos descanso en nuestras almas. Quiere decir que lo primero para ser oveja y hallar descanso tenemos que ser mansos, humildes y sujetos. Esa es la primera característica. Segundo, una oveja es un ser que sabe alimentarse. La oveja, dicen que ellos no beben agua de charco, de sitio donde hay mucha corriente. El agua tiene que ser un sitio de reposo, tiene que estar reposada el agua. En cambio, el cabrito bebe de todas partes, hasta agua de la que sea, no sabe alimentarse. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos que aprender a alimentarnos del agua limpia que nos da Dios, que es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a leer la palabra, alimentarnos la palabra, a vivir en tranquilidad. Fíjense lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ok, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir
que el rey David cuando escribió ese salmo, él se sujetaba a Dios. ¿Se dan cuenta? Tenía a alguien a quien sujetarse y él también consultaba a los profetas. Tenía personas muy inteligentes, dice la Biblia, muy sabio, donde él consultaba y también tenía sacerdotes para consultar la palabra de Dios. Quiere decir que para que Dios sea tu pastor, tú tienes que aprender a sujetarte, a consultar, a hablar, a buscar dirección. ¿Qué dice el otro versículo? En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él está hablando ahí, dice Jehová mi pastor, y se está poniendo como una ovejita, en el lugar de una ovejita. Quiere decir que en delicados pastos, las ovejas tienen que estar en delicados pastos y Dios lo hará descansar. Quiere decir que nosotros, si amamos a Dios y queremos llevar una vida fructífera y en paz, debemos aprender a sujetarnos. Uno. Segundo, debemos aprender a estar tranquilos, a ser pacíficos, a tomar las cosas con calma. Tenemos que aprender a desestresarnos, a no afanarnos, a no angustiarnos, a no pelear todo el tiempo, porque entonces Dios no nos va a poder alimentar correctamente y no vamos a beber de esa agua de reposo, de paz. ¿Qué dice el otro versículo? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ok, confortará mi alma. Fíjense, si tú estás yendo a una iglesia o me estás escuchando ahorita y eres creyente o tienes inclinación o quieres aprender las cosas de Dios, lo primero que tienes que entender es que Dios va a confortar tu alma, Dios te va a dar tranquilidad. Pero hay cosas que yo aprendí. Yo recuerdo que yo oraba, entonces oraba y muchas veces mi mente estaba en otro lugar, en esto que iba a hacer. Entonces Dios me enseñó que cuando entro a orar, tengo que estar tranquilo y si tengo que hacer una diligencia la anoto o si tengo que llamar a alguien lo anoto para poner esa carga y entrar en paz. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, Dios nos está diciendo que somos ovejas. Las ovejitas, cuando están tranquilas, cuando están en paz, es que son como tienen que ser. Y nosotros como ovejitas, como ovejas que somos, tenemos que aprender a fluir en paz. Esa es la forma como Dios nos creó a nosotros. Una ovejita angustiada se enferma. Una persona angustiada se enferma. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender. Y tú dirás, ¿cómo yo descanso en paz? Bueno, entrega las cargas a Dios. Entrega tus cargas a Dios. ¿Qué significa entregar tus cargas? ¿Acaso tú dirás, pastor, es que nosotros no tenemos problemas? Claro, no tenemos problemas, pero entrega tus cargas. Cuando tú oras, tú dices, Señor, yo te pido por esto, ayúdame. Tú le estás entregando esa carga. Tú estás en ese momento confiando en Él. Entonces, como tú confías en Él, como tú estás entregando esa carga, entonces tú vas a descansar en Él. Entonces, no es que no nos va a suceder problema. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19, que la gente anda asustada, que si me voy a enfermar, nosotros tenemos que andar igual, precavido, con nuestro cubreboca y todo, pero tenemos que aprender a descansar en Él. Entonces, lo otro que tenemos que aprender como ovejitas es aprender a descansar en Él. No como los cabritos que son rebeldes. Ok, lo otro está en Santiago 2:14 pero antes que lo lea la pastora, lo otro es que la oveja tiene que vivir una fe activa, cumplir la palabra, ayudar y ser servicial. La oveja el creyente tiene que tener una fe activa. Mira lo que dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense, yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que una ovejita tiene que tener una fe activa. Y como leímos en esta parábola, que Jesús está diciendo, estuve desnudo, estuve con hambre, estuve forastero y tú me cuidaste. Entonces las personas van a decir, ¿cuándo te vimos así? Jesús dice, no, como no se lo hiciste como se lo hiciste a un hermanito, me lo hiciste a mí. Como se lo hiciste a una persona, me lo hiciste a mí. Quiere decir que nuestra fe en el servicio, en el dar, tiene que ser activa. En cambio, los cabritos piensan en ellos mismos, son egoístas, no practican la palabra al 100%, no cumplen lo que dice la Biblia. Por eso no se dan al prójimo. ¿Qué dice el otro versículo? De Santiago. Sí, hasta el 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre? No, hasta ahí. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen. O sea, que lo que está diciendo Santiago, que si tú crees en Dios y no tienes obra, de nada te sirve, porque dice que hasta los demonios saben que hay Dios, pero no actúan, no viven. No, la diferencia entre un demonio y nosotros es que ellos no viven la palabra de Dios. Ellos no la respetan, creen que hay un Dios y saben que hay un Dios, porque ellos antes vivían en el cielo. Mejor que nadie, los espíritus inmundos saben que hay un Dios, porque ellos vivían allá arriba. Ahora, en el reino de los cielos. Ahora, lo que está diciendo Santiago no es en creer, sino en practicar la palabra. Entonces, ahí es cuando nos dice que tenemos que tener una fe activa. Una ovejita es una persona sujeta, sometida a Dios, que tiene una fe activa. Eso lo tenemos que practicar nosotros. Entonces, ahora, surge una pregunta. ¿Cómo sé si yo soy oveja o soy cabrito? También hay otra pregunta. ¿Cómo sé a quién debo ayudar? Porque ahí te está diciendo que ayudes. Y la parábola que leímos dice claramente, Jesús está diciendo, me viste desnudo, me viste así, me viste forastero, estaba enfermo. Y también más adelante vamos a leer que dice, me viste en esa situación y no me ayudaste. Entonces quiere decir que un creyente tiene que ser servicial, porque dice, me viste en la cárcel y no me visitaste, y enfermo tampoco. Entonces quiere decir, y también habla en la parte económica. Cuando dice en la cárcel o enfermo, quiere decir que actuó, pero también habla de la parte económica. Me viste con hambre y me diste que comer. Entonces son dos formas de servicio, con nuestro dinero y también nuestro servicio de visitar, consolar, amar a una persona. O sea, en otras palabras, dedicar tiempo a una persona que esté mal. Pero entonces ahora fíjense esto. Tú dirás, entonces, ¿cómo hago yo para ayudar si la Biblia me dice que tengo que ayudar? Primero, eso tiene que nacer del corazón. Nosotros en el mundo nos acostumbramos a vivir para nosotros mismos, a ser indiferentes a la necesidad de otra persona, pero cuando ya somos cristianos, el Espíritu Santo cambia eso y nos da esa motivación. Si tú no tienes esa motivación de dar y ayudar a tu prójimo, tú tienes que empezar a pedirle a Dios que te dé eso, porque es algo natural de un cristiano, y encima que debe ser algo natural que un cristiano, siempre que uno ayuda, Dios lo recompensa, porque lo dice la Biblia, que cada cosa que tú das, nunca perderás tu recompensa. Dice, hasta un vaso con agua que le des a una persona que tenga sed, no perderás tu recompensa. Entonces, ahora, ¿qué nos dice la Biblia o qué nos orienta la Biblia de cómo debemos ayudar? Fíjense, yo por mi experiencia personal le voy a dar algunos consejos y además lo que dice la Biblia. Lo primero que tienes que hacer cuando ayudes a una persona o si quieres ayudar a una persona es verifica que la persona no esté pidiendo ayuda de varias partes. Te explico, me ha pasado a mí, me imagino que a todos los pastores de la tierra le ha pasado. Nosotros ayudamos a una persona
pastor, necesito esto, pastor, necesito aquello. Entonces, ok, nosotros lo ayudamos, pero esa persona nunca nos decía que también habían otras personas que lo ayudaban. Entonces, por suponer que la persona decía, pastor, necesito recargar mi celular, el saldo. Entonces, yo lo recargaba y resulta que esa persona también le pedía a otra persona y lo que le mandaba a la otra persona lo guardaba. Pero entonces en esos momentos esa persona estaba mintiendo. Entonces, quiere decir que si tú ves una persona que te está mintiendo y recibe ayuda de varias partes, ¿qué tienes que hacer tú? Aconsejar a esa persona. Decirle que esa no es la forma correcta, que si está en necesidad, no necesariamente tiene que mentir para suplir una necesidad, porque Dios no actúa de esa forma. Esa persona tiene que orar a Dios o hablar con una persona y decirle la verdad. Mira, esta persona me ayuda, no puede ayudarme. Si tú puedes ayudarme, tiene que ser honesta. 1, 2, también tiene que ser una persona que esté muy avanzada de edad o con un estado muy fuerte que la persona no pueda trabajar para hacer eso. Entonces, eso te lo recomiendo yo. Porque si no, como entonces la gente es muy viva porque dice, ay, es que la Biblia dice que tienes que ayudar, es que la Biblia tiene que decir que Dios no sé qué, pero entonces se aprovechan de los cristianos. Y han venido muchas personas a la iglesia con unos cuentos que ni ellos mismos se lo creen porque ya están habituados a pedir. Ok, segundo, ¿cómo tú puedes ayudar? Antes de ayudar, verifica también que la persona tenga un familiar que lo puede ayudar. La Biblia dice que las viudas menores de 60 años no deben ser ayudadas si tienen familiares que la pueden ayudar, lo dice el apóstol Pablo. Eso quiere decir que cualquier persona que tú ayudes, tú tienes que verificar si hay un familiar que lo puede ayudar, porque entonces se vuelve una carga para ti, se vuelve un problema para ti. Imagínate usted en Venezuela que muchas personas que con el sueldo que ganaban les alcanzaba para comprar medicina, para comprar esto, aquello, pero ahora no les alcanza. Imagínate si una persona ayudara a muchas personas que en Venezuela están necesitadas, tendría que vender su carro, su casa y todo para poder ayudar a todo el mundo. Entonces, lo otro que tienes que hacer, verifica si la persona no te está mintiendo. Esto ya lo expliqué. También verifica si de verdad la persona puede trabajar o no puede trabajar. Ese es otro problema. Entonces, a veces uno ayuda a una persona, pero esa persona puede trabajar. Entonces, tiene la capacidad para trabajar. ¿Qué tienes que hacer? Con mucho amor, orientarlo para que trabaje. Pero hay otro problema. Tú dirás, ok, yo sé que la persona tiene que trabajar, pero tienes que orientarlo de una forma correcta porque cualquier persona puede conseguir un trabajo. Pero aquí en Venezuela, si te pagan con el sueldo mínimo, no alcanza para nada. O sea, que si tú aconsejas a una persona que trabaje y gane el sueldo mínimo, igual esa persona, en vez de hacerle un favor, lo estás empeorando. Porque va a vivir una situación pésima. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Asesorar a esa persona. O sea, mira, si ganas tanto, eso te alcanza. Imagínate que un sueldo pueda alcanzar para comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de pollo y otra cosita mensual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, la pastora y yo asesoramos a la persona. Nosotros estamos abriendo una iglesia en un lugar donde hay muchos campesinos y gente pobre, gente humilde. Y cuando llegamos ahí vimos mucha necesidad, pero también veíamos los talentos de la persona. Y había una muchacha que sabía hacer pan y le aconsejamos, mira, tú puedes hacer pan, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto. Le ayudamos con un saco de harina, le ayudamos con unas bombonas. Le ofrecimos esa ayuda para que comience y ya lleva como 3, 4, 5 meses con éxito. Entonces, también hay que asesorar a la persona si tiene un oficio, si sabe hacer algo, para que esa persona aprenda a ser independiente. Entonces, lo otro también que tienes que tener cuidado que la persona esté creando dependencia. Y si tú estás creando dependencia de ti, esa persona no va a aprender nunca a superarse. Nunca.
Entonces tienes que tener cuidado. También nos ha sucedido en estos días un caso que me decepcionó mucho. Una persona que nosotros ayudamos y resulta que la persona, nosotros lo ayudamos para pagar un alquiler y resulta que la persona tomaba cerveza, salía, hacía de todo y no sabíamos eso. Entonces lo dejamos de ayudar porque entonces con lo que toma cerveza tú pagas el alquiler. Son personas que engañan, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, bíblicamente, ¿a quién tenemos que ayudar? ¿Qué dice la Biblia? Primero, ayudar a los pastores y a los líderes que están en la obra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si las ovejas no ayudan a los pastores, imagínate cómo va a avanzar el reino, porque entonces los pastores tendrían que trabajar, y si los pastores trabajan, no se pueden dedicar como tienen que dedicarse a la obra de Dios. Ese es uno. Dos, ¿a quién tenemos que ayudar? A los ancianos que no tengan un apoyo familiar. Personas de cierta edad que no tienen familia, que no tienen que lo ayude, que no tienen nada. Esas personas deberíamos ayudar. También deberíamos ayudar a las personas en caso de emergencia. Ok, hay personas que trabajan, que ganan, que nunca le piden a nadie, pero en el momento de una emergencia, de una enfermedad o cualquier cosa, una medicina o cualquier cosa muy cara, esa persona, en lo que podemos, debemos ayudarlo. También ayudar a las viudas y a los huérfanos que no tengan también igualmente un apoyo familiar. Ahora, también bíblicamente tenemos que aprender a ayudar, a la obra de Dios. ¿Qué significa la obra de Dios? Colaborar con programas en la radio, pagar programas de televisión, construir iglesias, etc. En la forma de expandir el reino. Pero también tenemos que tener cuidado de no ser insensibles y ser neutros. Eso a Dios no le agrada. Claro, usted dirá, pastor, es que yo vivo casi lo que lo que yo gano casi me alcanza para comer y como mal. No como 3 veces al día, como 2 veces al día. Bueno, Dios no te va a exigir ni te va a decir ayuda. Aunque de repente tú puedes ayudar a una persona que come 1 vez al día y le das un día un plato, pero Dios no te va a exigir que tú ayudes, pero sí te va a decir que seas servicial, que animes a las personas, que si hay alguien enfermo lo visites, si hay una pareja con problemas, le dediques tiempo para que esa pareja se restaure. Eso sí nos va a pedir Dios a nosotros. Entonces, tú dirás, como dije ahorita, no ayudas económicamente, pero entonces puedes ayudar a personas a dedicar tiempo. Lo que a Dios no le gusta es que seamos egoístas, que si hay un problema, no opinemos, no dediquemos tiempo, que todo es un fastidio, que la gente me fastidia. No, tenemos que aprender a dedicar tiempo a las personas. Claro, se lo decimos la pastora y yo con mucha experiencia, tampoco quiere decir que tú atiendas, porque hay personas que quieren hablar contigo 2 horas diario. Eso también no es correcto. Por entonces te afectaría a ti. Tenemos que enseñarle a las personas que sí las podemos atender, pero cierto tiempo, y que las personas sean, en dados casos, que sean breves en lo que van a decir. Ahora, fíjense cuando una persona es neutra y no ayuda y no hace nada. Entonces fíjense esto lo que dice Mateo 25, 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso cuando dice a los de la izquierda no está diciendo a los comunistas, cuidado. Está diciendo a los de la izquierda. Está diciendo a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, las personas que no quisieron ayudar, no quisieron dedicar tiempo, etc. Ajá. Bueno, la Biblia sabía el futuro. La Biblia profetizó que los de la izquierda se iban a perder. Entonces, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste,
enfermo y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, fíjense. Entonces dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces quiere decir, vuelvo a repetir, que debemos tener eso. Si no lo tienes, no es normal. Porque si eres creyente, tienes que tener ese deseo de ayudar. Porque fíjense que Dios tenía tanto deseo de ayudarnos a nosotros que mandó a su hijo, a su único hijo. Dios no se quedó en el cielo así, bueno, que se mueran, que se pierdan. Él hizo un plan. O sea, quiere decir que Dios es generoso, Dios es servicial, Dios es atento. Entonces, nosotros debemos ser, si queremos parecernos a Dios, debemos ser así. Y si tú no tienes eso, tienes que pedirle a Dios que te desarrolle eso. Claro, como todos nosotros, al principio vas a recibir algunos golpecitos porque te van a salir personas que mienten, que engañan, no importa. Con el tiempo uno empieza a aprender, empieza a entender, pero hay que hacerlo. También te va a salir que tú dices que aconsejé a esta persona y el matrimonio se destruyó y duré 60 horas aconsejarlo. No importa. Tenemos que hacerlo, tenemos que ser serviciales, tenemos que ayudar, tenemos que bendecir. Y más, si es una persona que tiene dinero, mucho más tiene que ayudar, porque tiene la forma de ayudar. Entonces, tanto ayudar económicamente también, como por dedicar tiempo a una persona. Y por último, hay una palabra muy clave que la leímos ahorita. Léeme por favor el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo. Entonces, hasta ahí, los justos le responderán diciendo, o sea, entre oveja y cabrito hay otra palabra también, que las ovejas son justas, son personas justas. Esta es otra clave que Dios nos está dando, aparte que tenemos que ser ovejitas, o lo que dije al principio, ovejas sumisas, atentas, que cumplen la palabra de Dios, también debemos ser justos. ¿Y qué significa esto de ser justos? Bueno, ya le voy a dar un dato o le voy a explicar cómo tú tienes que ser o qué es una persona justa. Una persona justa es la que practica la justicia. Quiere decir que es una persona honesta, correcta, recta, ecuánime, equilibrada e imparcial. Y como soy justo, o practico la justicia. Entonces, quiere decir que una persona justa va a practicar la justicia. O sea, en otras palabras, la palabra injusticia te aleja de ser justo. Todo lo que tú sabes que es injusto, tienes que alejarte. Entonces, te voy a dar otro consejo. Entonces, ¿cómo aprendes a ser justo y dejar de no practicar la injusticia? Primero, para ser justo debes aprender a decir la verdad. ¿Por qué? Porque todas las cosas de la justicia es a través de la verdad, porque si no es injusticia. Si alguna situación tú ves cuál es la verdad y no la aplicas, entonces está haciendo injusticia. Quiere decir que si no aprendes a decir y a vivir en la verdad, estás en la puerta de la injusticia. Porque siempre con la verdad tú vas a ser una persona justa en cada caso. Juzga con la verdad sin ser imparcial. No culpes a otros por tus errores y en cualquier negociación, cualquier situaciones familiares, de pareja, de trabajo, de comercio, debes practicar la justicia. Por ejemplo, en el comercio, ¿cómo tú no eres injusto y eres justo cuando vendes tus productos a un precio correcto? Por ejemplo, en la familia, en una pareja, ¿cómo tú sabes que tú eres justo? Cuando tú sabes cuál es la verdad. Cuando tú hablas con tu esposa, por ejemplo,
y tu esposa te está diciendo la verdad. Y tú en ese momento, como ella está diciendo la verdad, tú sacas una excusa o dices otra cosa y esquivas la verdad. Ahí está siendo injusto. Entonces, en toda negociación, en toda relación, padre, hijo, esposo, lo que sea, en el trabajo, tienes que ser justo. Tienes que practicar la justicia. Muchas veces, por ejemplo, te voy a dar algún dato, escuchamos eso, por ejemplo, no, eso no es justo. Ya cuando una persona dice eso no es justo, hay algo. Claro, también los injustos dicen no, eso no es injusto porque quieren hacer una trampa o quieren ocultar algo. Pero cuando la persona dice eso no es justo y es la verdad, nosotros lo tenemos que reconocer. Entonces, también hay otra, por ejemplo, otra frase. ¿Por qué me tratas así? Entonces, cuando una persona dice, ¿por qué me tratas así? O de repente dice, ¿por qué me pagas tanto? O de repente la persona te dice, pero eso no fue lo que acordamos. Tú me dijiste que era tanto. O de repente una persona te dice, pero es que tú me dijiste que ibas a vender esto en tanto. ¿Por qué me lo estás aumentando? Todo eso, cuando tú analizas y recapacitas y reaccionas y dices, si es verdad, si esta persona nos está diciendo, bueno, pero no acordamos eso, entonces quiere decir que estás practicando la injusticia y tenemos que tener cuidado. Cuando una persona te diga cualquier cosa así, bueno, pero no acordamos $10, ¿por qué me estás cobrando $12? Entonces tú tienes que reaccionar, no meter una mentira y decir, no, tienes razón, era $10. Porque acuérdate, siempre la verdad es la que te va a hacer una persona justa. También una persona te puede decir, no estoy de acuerdo contigo por esto. Y tú tienes que reconocer si eres justo y si eres correcto y si eres sujeto, tienes que reconocer que eso no es así. Por eso que las ovejitas son justas y Jesús le dice, vengan conmigo a mi reino. En cambio la injusticia no. Porque nunca, siempre se aprovecharon de las personas. Siempre tenían la razón y nunca reconocieron sus errores. Siempre oprimieron al prójimo, se aprovecharon del prójimo, todo del prójimo, engañaron al prójimo, todo lo que nosotros vemos. Siempre hicieron el mal al prójimo porque eran personas injustas. Por eso no van a heredar el reino de los cielos, porque siempre se aprovecharon de los demás. Entonces, todo lo que sea injusticia, aléjate. Entonces, ahora, si practicas la Biblia como tiene que ser, te va a ser una persona justa. Por ejemplo, te voy a dar un versículo que lo debes practicar. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si practicas ese versículo, solamente lo analizas, tú dices, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Y no puedo hacerle lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces tú dices, ya voy a empezar a practicarlo. Entonces de repente le vas a pagar a tu empleado, le estás pagando muy poquito y tú dices, ya voy. Si yo fuera ese empleado, que es mi prójimo, a mí no me gustaría que por este trabajo me pagaran esto. Entonces tú dices, lo voy a hacer. Entonces, cuando nada más practicas ese versículo, te vuelves una persona justa y correcta. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta enseñanza la analice, porque cuando la Biblia escribe algo, no está jugando, no está diciendo, bueno, sé como tú quieras, no importa, no hagas esto, no hagas aquello, vive la vida que tú quieras, no te sometas como ovejita. Ese es el peor error. Tenemos que aprender, cada enseñanza es, cuando la Biblia escribe algo, es porque lo necesitamos. Dios me los bendiga grande y poderosamente, Pastora Bella. Amén. Dios los bendiga mucho y bueno, sigamos estas enseñanzas sobre la justicia de Dios, que es perfecta. Y si no sabes hacer justicia, pídele al Espíritu Santo que te enseñe a ser justo, porque Él es el justo de los justos. Entonces pídele al Espíritu Santo
Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a ser justo. Y bueno, nuestros anuncios ya están descritos aquí en la cajita de descripción. Tenemos todos los domingos a las 2 de la tarde, estamos transmitiendo por YouTube también. Tenemos nuestros servicios presenciales, pero si no puedes venir por alguna causa, bueno, aquí vamos a estar todos los domingos a las 2 de la tarde. Los días miércoles y viernes tenemos nuestras enseñanzas a través de las redes. Estamos orando todos los días por el chat de intercesión, así que si tienes alguna petición de oración, la puedes dejar escrita por aquí o por el chat de la iglesia. Así que estamos súper atentos a todas las oraciones que se están haciendo. Y bueno, como siempre te decimos, no te desanimes, levántate y siempre, siempre aliméntate de la palabra que es viva y es eficaz. Dios me los bendiga. Chao. Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Amén, amén y amén.